Buen día, chicos de sexto. Nos encontramos en un nuevo video, esta vez para hablar de la atmósfera. Vamos a empezar pensando en la definición de atmósfera que se suele dar en muchos libros, que dice que es la capa gaseosa que rodea al planeta Tierra. Suena verdadero, pero en realidad no es una capa que rodea, es parte del planeta Tierra. Nuestro planeta Tierra es un gran sistema formado por otros sistemas que le decimos subsistemas de ese sistema. La atmósfera es uno de esos subsistemas y es el subsistema que está formado por gases, una mezcla de gases. ¿Cuáles serían los otros dos siguientes subsistemas? Hacia abajo tendríamos la hidrosfera, los océanos, y más adentro y hasta el centro de la Tierra tendríamos la geósfera, que está hecha de roca sólida o fundida. Volviendo a la atmósfera, ¿cómo se la ve desde lejos a la atmósfera en relación con el tamaño de la Tierra? Es una capa finita, es más finita que la cáscara de una naranja. Sería la parte amarilla nomás superficial de la cáscara de la naranja, con referencia a todo el resto del sistema Tierra. Me gusta siempre, para que tengan una idea de proporciones, dibujarles en escala las estructuras o las partes. Acá hay un dibujo en escala de la atmósfera, pero empezando acá por el kilómetro cero es el nivel del mar, la línea del horizonte. Y de ahí hacia arriba, ¿y hacia arriba hasta dónde? Esta es otra buena pregunta. ¿Dónde termina la atmósfera? El océano hacia arriba está bien claro, ¿no? El agua y después el aire. Nadie tiene dudas del límite, es bien preciso. Pero la atmósfera hacia arriba, ¿qué pasa con la atmósfera? ¿Cuándo es espacio exterior? Mucha gente cree que la Estación Espacial Internacional está en el espacio interior, sin embargo, acá la dibujé, todavía se considera atmósfera. Está hecha de aire. Primero vamos a explorar y recordar la composición de este aire. Esto ya lo conocen perfectamente. En este 100% voy a tener un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, un 0,9% de argón y muy poco, 0,04% de dióxido de carbono. Y algunos otros gases en muchísimo menor cantidad. Hidrógeno, helio, criptón, no importa. Y también hay agua, nunca se olviden de esto. Pero como está en cantidad variable, según la humedad del ambiente, entonces no le podemos dar un porcentaje. Estos porcentajes representan la composición del aire seco, ¿sí? Entonces, si pensamos en las capas de la atmósfera, yo personalmente, cuando era chica, yo pensaba, cuando aprendí esto, decía, ¿cuál será la que tiene el oxígeno? ¿Dónde estará el nitrógeno? ¿Estarán distribuidos por gases? No. La atmósfera es una mezcla homogénea. Y entonces, ¿qué diferencias hay? Bueno, hay varias diferencias, pero en realidad una se funde en la otra. Es muy difícil marcar un límite exacto. No hay banderitas puestas en la atmósfera que digan, por ejemplo, bienvenido a la estratosfera. Eso, olvídenlo. Ahora, yo dije que es una mezcla homogénea, ¿no? Entonces están todos estos gases representados. Sí, pero ¿qué va pasando? Acá hay un dibujito que muestra partículas. Y vamos a pensar otra cuestión. ¿Cómo se mantiene esa capa gaseosa alrededor de la Tierra? ¿Porque no se vuela o porque no se aplasta? Hay dos fuerzas. Primero, la fuerza que atrae todo hacia el centro. ¿Cuál será la que hace que no se vuela la atmósfera? La gravedad. Entonces la gravedad atrae las partículas. ¿Y qué es lo que hace que estas partículas no sean simplemente un líquido y se mezclen con el océano? Que tienen mucha energía cinética y por lo tanto están en estado gaseoso. Así que la energía cinética la infla, la gravedad la comprime. Y más cerca de la Tierra está mucho más comprimida. ¿Ven la densidad de los puntitos acá abajo? Esto sería el nivel del mar. A medida que vamos avanzando, cada vez las partículas están más distantes. Incluso hay partículas más allá. Se piensa que en el espacio, en un metro cúbico de espacio, puede haber 2 partículas. Muchísimo. Bien, ahora,
del nivel del mar hacia arriba 10 kilómetros, esta es la parte más importante de la atmósfera. Acá la represento más grande, es la troposfera. Acá dibujé el nivel del mar, unas montañas, la montaña más alta sería el Everest con 8 kilómetros, los aviones comerciales que vuelan alrededor de 10 kilómetros, una nube de tormenta, y nosotros que viviríamos cerca del nivel del mar o un poquito más arriba. Entonces, en la troposfera ocurren los fenómenos meteorológicos, los humanos desarrollan sus actividades en el fondo de la troposfera, tenemos el aire para respirar, esa misma composición de aire. Pero ¿hasta dónde es respirable? Si yo me subo al Everest, cuando llego a pasar los 4.000 metros, es decir, los 4 kilómetros, porque acá lo expreso todo en kilómetros, 4 kilómetros son 4.000 metros, cuando se llega a esa altura ya empieza a haber dificultades por la altura, porque escasea el oxígeno. Otra vez, ¿cómo escasea el oxígeno? ¿No era que están todos mezclados? Sí, pero hay menos de todos. ¿Ven cómo va subiendo cada vez menos? Por lo tanto, de los 5 kilómetros para abajo, se considera que ya está toda la masa de aire de toda la atmósfera, está concentrada en los 5 kilómetros más abajo. Y si subimos hasta los 10 kilómetros, acá en la troposfera, que está acá, ya tenemos, a esta altura ya tenemos el 75% de todo el aire. Después de la troposfera, sigue la estratosfera. Del kilómetro 10 al kilómetro 50, más o menos. Esta capa gaseosa sigue teniendo la misma composición, es mucho menos densa si la seguimos por acá, del 50, y ahí, desde donde termina la estratosfera, volviendo al punto cero, ahí ya tenemos el 95% de todo el aire de la atmósfera. Quiere decir que de ahí hacia arriba queda casi nada. Está representado con las partículas separadas. En la estratosfera hay algo muy importante. Está dibujado acá la capa de ozono. Este dibujo ampliado de 10 a 50, para que lo tengan en escala general, lo tienen acá. Esta parte de toda la atmósfera. Esta es la estratosfera. Se le dice estratosfera porque hay estratos, pero no vamos a hablar de eso, pero un estrato, una capa muy importante es la de ozono. La gente piensa que el ozono, la capa de ozono es puro ozono. El ozono es oxígeno 3, en lugar de oxígeno 2, como este, es oxígeno 3. Y en esa misma composición y en esas proporciones, ese oxígeno 3 se produce a partir del oxígeno 2, y todo el tiempo se están convirtiendo oxígeno 3 en oxígeno 2 y viceversa, en unas reacciones que dependen de radiación de alta energía, que vamos a explicar después. Y la capa de ozono, entonces, ¿qué es? Es ese oxígeno que a esa altura se está convirtiendo en ozono, volviendo oxígeno, ozono, oxígeno, y hay una parte más concentrada y hacia arriba va siendo cada vez menor concentración, y también hacia abajo menor concentración, como que está deshilachada, mezclándose con el resto. ¿Sí? Seguimos de la estratosfera hacia arriba, la mesósfera, hasta el kilómetro 90. Y acá, igual que acá, dibujé lo que la gente llama a veces estrellas fugaces, y bueno, no existen las estrellas fugaces. Una estrella tiene tanta masa que eso que está moviéndose a cierta velocidad de repente cambie de golpe el rumbo y que lo veamos, eso es imposible. No existen las estrellas fugaces. Son meteoritos que entraron. ¿Y por qué no los dibujo desde acá si vienen de afuera? Porque acá no se ven. Porque como acá no hay casi nada de aire, vienen bajando sin problemas, no rozan con el aire, no se calientan. Cuando llegan a la mesósfera, acá sí ya hay un poco mayor densidad de aire y ese roce con las partículas hace que se recalienten a tal temperatura que se ponen incandescentes y cambian de estado y se deshacen.
La mayoría de los meteoritos tienen un diámetro más o menos de 2,5 centímetros y se deshacen antes de llegar a la superficie terrestre. Algunos, rarísimamente, son muy grandes y entonces caen sobre la corteza. Así que la mesósfera es la capa donde se ven los meteoritos. Más arriba tenemos esos efectos maravillosos, qué lástima que no los podemos ver desde acá, porque se dan cerca de los polos, no en el mismo polo. Hay un círculo alrededor del polo donde específicamente se ven las auroras polares. Y están en proporción, Estas sábanas ondulantes de luces son muchísimo más grandes que nuestra troposfera. Los colores generalmente son rosas, verdes, este dibujo no está tan bien logrado, pero esto se origina, si recuerdan cuando hablábamos del Sol, en el Sol hay fusión nuclear, se emite radiación y también se emiten partes de la masa de la corona. ¿Se acuerdan de las eyecciones de masa coronal? Cuando esa masa coronal eyectada del Sol, que va viajando por el espacio, va en dirección de la Tierra, entra a la Tierra, se desvía por los polos y esa masa del Sol, que son partículas con carga eléctrica, es plasma, se va a encontrar con partículas con carga eléctrica que están en esta termósfera y ahí van a hacer esa reacción produciendo sus colores. Y son las auroras boreales. Bueno, y más arriba dentro de la termósfera se encuentra, a esta altura ya se encuentran satélites artificiales de baja altura y se encuentra la Estación Espacial Internacional donde siempre hay 6 astronautas que se van reemplazando por grupos de A3. Fuera de esto, ya casi exósfera, ya casi no se considera atmósfera. Esto, según criterios, puede seguir nombrándose hasta 1000 kilómetros o nada, porque en realidad acá ya encontramos una partícula cada tanto. Bueno, y más o menos con esto tienen una idea de la atmósfera, y quiero volver a refrescarles acá otra idea comparativa de alturas. Habíamos dicho que el Everest tiene unos 8 kilómetros de altura. En el océano, en relación, la fosa más profunda, la fosa oceánica más profunda, que es la fosa de las Marianas, que está en el Océano Pacífico, al oeste del Océano Pacífico, tiene 11 kilómetros hacia abajo. Así que fíjense que el punto más bajo del océano, 11 kilómetros, el punto más alto de la montaña, 8 kilómetros hacia arriba. Ahora, el océano en promedio tiene unos 3 kilómetros, si tomamos el promedio del océano. La atmósfera es más extensa. Sin embargo, si vamos hacia abajo, a la geósfera, de acá, del nivel del mar, hacia el centro de la Tierra, tendríamos 6.300 kilómetros aproximadamente. Muchísimo más que estos 400 o que estos 100, que deben ser los que se están viendo desde la estación espacial, porque acá ya casi no se vería. Bueno, y ahora nos queda relacionarlo un poquito más con lo que hablamos del Sol. ¿Se acuerdan que dijimos que el Sol emite radiación? Que esa radiación viene en forma de ondas y que si clasificamos las ondas, vamos a dibujar un espectro electromagnético, porque son ondas electromagnéticas. Acá las representé, estas son las ondas electromagnéticas, desde las de mayor frecuencia, rayos gamma, hasta las de menor frecuencia, ondas de radio. Todas entran en la atmósfera, llegan a la Tierra, entran en la atmósfera. ¿Qué pasa con cada una de estas? Recuerdan también que con mayor frecuencia que la luz visible, tenemos ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Esta radiación es ionizante. ¿Qué quiere decir? Que convierte la materia en iones, porque desprende los electrones que se van volando y no vuelven. Entonces desarma moléculas. No es compatible con la vida. Fíjense hasta dónde llega esta radiación de tanta energía. Si seguimos este dibujo, tenemos la troposfera acá. Este celeste acá estamos viviendo nosotros, y acá está la capa de ozono de la estratosfera. Justamente en esa conversión de ozono a oxígeno y viceversa, se está consumiendo esta radiación. No es que es un colador, decimos que es un filtro, pero no, en realidad esa radiación de alta frecuencia se consume en esas reacciones químicas entre oxígeno y ozono. Un poquito de la radiación ultravioleta también, por eso recorté acá.
y hay parte de la radiación ultravioleta que llega a la Tierra. La luz visible, que es necesaria para los procesos biológicos, especialmente para la fotosíntesis y también otros, llega perfectamente hasta la superficie de la Tierra y del océano. En cuanto a los infrarrojos, acá también hay una pequeña parte que no llega y realmente se absorbe calentando la atmósfera. Así que llega la parte del infrarrojo cercana al visible y no llega las microondas, más o menos las microondas paran entre la troposfera y la estratosfera, y las ondas de radio llegan. Uy, qué lío que les hice, ¿no? Tienen que acordarse simplemente que principalmente las ondas de mayor peligro para los seres vivos se consumen en la capa de ozono. Y lo que realmente llega y es importante para la vida es la luz visible. Eso es lo más importante como conclusión de este lío que les hice. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿por qué tenemos auroras en la termósfera? Fíjense que de la capa de ozono hacia arriba tenemos toda esta radiación de alta frecuencia que está penetrando. Entonces, acá puse de costado este nombre ionosfera, porque son iones, porque acá esta radiación que produce iones, que es radiación ionizante porque produce iones justamente, llega. Entonces, todas estas, acá tenemos la misma composición del aire, pero está hecha iones, están los electrones por un lado, los núcleos por otro lado, entonces esto tiene carga eléctrica. Por eso, justamente, esta emisión de masa coronal del Sol, cuando entra en contacto con esta ionosfera, por esa razón hace esos efectos de colores, por las reacciones que se producen entre esas partículas. Y bueno, y con eso creo que les di una idea general de la atmósfera. Tienen bastante más para leer también en el libro. Y nos vemos en el próximo video, chicos. Hasta luego.